vendría a ser los átomos y las moléculas. ¿Ya? Estoy comenzando con lo que vendría a ser una frasecita, ¿sí? Que no te compara, vendría a ser eso, estudiar, ¿sí? De adquirir conocimientos, ¿no? Que vendría a ser área determinada que estás postulando, o podría ser, digamos, resolver ejercicios y toda esa situación. Siempre hay que considerar algo importante que vendría a ser la parte motivacional, ¿sí? Quieras o no, ¿sí? Vas a estudiar mejor si estás motivado, ¿sí? Si no estás motivado, entonces te vas a aburrir. Así que consideren esta parte, tal vez que muchos no lo tomen en cuenta, pero sí que sí, que ustedes estén con esa motivación y con esas ganas de aprender cada día más, ¿sí? Y de eso se trata, ¿sí? Y siempre les voy a recomendar, ¿ya? Que vayan practicando todos los días en cuestión de los diferentes ejercicios que les vayan dando, ¿ya? Siendo un poquito más específicos, lo que vendría a ser la carrera de, o están postulando una de las ingenierías, ¿sí? Entonces, yo les pediría siempre compromiso y disciplina, ¿sí? Dos aspectos fundamentales, ¿ah? Y van a notar que con el paso de los días van a ir subiendo de nivel y van a ir resolviendo más complejos, ¿ya? Y tampoco se martiricen o digan, no, es que no puedo, otros ya están resolviendo y yo no puedo hacerlo, ¿por qué será? Tal vez ya no sirvo para el estudio, incluso se llega a sus extremos, pero yo siempre les digo que se puede siempre y cuando tú lo quieras, ¿ya? No hay imposibles, solo limitaciones, y las limitaciones las pone cada uno. Así que cambiemos un poquito, es nuestro pensamiento de si yo no puedo, sino a decir yo puedo y lo voy a hacer, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, con esa breve introducción de lo que vendría a ser esa parte motivacional, ¿ya? Vayamos con lo que vendría a ser el desarrollo. Lo vamos a hacer en un ejemplito, pero acá voy a desarrollar estos dos conceptos que son bien importantes, ¿ya? Si tienes dudas, si tienes consultas, me las haces saber, ¿ya? No me voy a hacer lío en responder tus preguntas. ¿Ya? Cualquiera, no importa si sea más pequeña, aunque me digas, estoy perdido, ¿ya? Listo, comenzaremos entonces. Vamos con lo que vendría a ser átomos y moléculas. ¿Sabes lo que es un átomo? ¿Sabes lo que es una molécula? Todos pueden decir, sí, más o menos tengo una idea de lo que es un átomo y una molécula. Pero para poder llegar a ese nivel de los átomos y moléculas, vamos a recordar como conceptos fundamentales de lo que debería ser como tal aquí, ¿ya? Entonces, acá te voy a hacer como un resumen de los resúmenes de los conceptos, ¿sí? Que tenemos que conocer, ¿ya? Cuando hablamos de la química, ¿sí? Cuando hablamos de la química, nosotros tenemos que saber y tenemos que relacionarla con una palabra clave, ¿sí? En la parte de la química, ¿sí? ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Que la química es la ciencia que estudia la materia. Y ahí vendría a ser una palabra clave. Lo que vendría a ser materia, ¿ya? Pero obviamente materia es un término bien amplio, ¿sí? Un concepto bien amplio. Y que tenemos que tener cuidado de manejarlo, ¿ya? Por esa razón, ¿sí? Por esa razón, tenemos que lo que vendría a ser la química, ¿sí? A la materia se la va a conocer como sustancia, ¿sí? Entonces a la materia se la va a conocer como sustancia, ¿sí? Y la parte de lo que vendría a ser sustancia, ¿sí? Se puede dividir en lo que vendría a ser sustancia pura y lo que se denomina como mezclas, ¿sí? Lo podríamos dividir en lo que vendría a ser sustancia pura y mezclas, ¿ya? Y para esta parte, lo que vendría a ser sustancia pura o mezclas, tenemos que también hacer la definición de otros conceptos, ¿ya? Entonces, acá te decía, si solo hablo de una sustancia, entonces estamos diciendo sustancia pura. Pero si hablo de varias sustancias, entonces en ese caso ya estamos hablando de mezclas, ¿sí? Si yo quiero enfocarme en lo que vendría a ser una sustancia pura, pues acá tengo que utilizar dos conceptos adicionales, ¿sí? Tenemos que utilizar dos conceptos adicionales. ¿Y cuáles son esos dos conceptos adicionales? ¿Sí?
¿cuáles son estos dos conceptos? Una sustancia pura, ¿qué puede ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que saber? Ah, una sustancia pura puede ser un elemento, ¿sí? O un compuesto, ¿ya? Entonces, una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los elementos? Lo más importante que tienes que conocer de los elementos es que estos se encuentran agrupados o representados, ¿sí? En lo que se denomina la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos los elementos? Si tú te preguntas, siempre te tienes que recordar de la tabla periódica. ¿Cuántos elementos creen que son? ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Alguien tiene el dato? ¿Quién conoce de cuántos elementos hay en la tabla periódica? ¿Alguien? Exactamente, ¿sí? Están anotando ahí. Son 118 elementos químicos, ¿sí? Pero estos 118 elementos químicos, ¿sí? Se los han ido descubriendo a lo largo de la historia, ¿sí? Pero obviamente ahora ya conocemos la existencia de esos 118 elementos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tengo que saber del elemento? A su vez, los elementos, resulta ser que los elementos están formados por lo que hasta cierto punto se decía que era la parte más pequeña de la materia, incluso que era indivisible, lo que vendría a ser los átomos. O sea, acá ya aparece ese primer concepto, de lo que vamos a hablar el día de hoy, de átomos y moléculas. Yo tengo que saber que los átomos, ¿sí? Constituyen lo que vendría a ser un elemento químico, ¿sí? O si es una misma clase de átomos, constituyen lo que vendría a ser un elemento químico. Pero ¿qué pasa en los compuestos? En los compuestos, ¿sí? Ya no voy a hablar de la palabra átomos, sino voy a hablar de la palabra molécula, ¿sí? Entonces, un compuesto está formado por moléculas, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que conocer. Pero, ¿cuál es la diferencia, pues, entre elemento y compuesto? ¿Sí? ¿Por qué tengo que diferenciarlos? Voy a poner lo que vendría a ser el conceptito de compuesto y qué es lo que yo tengo que saber del compuesto, ¿sí? ¿Qué es un compuesto? Un compuesto, en forma sencilla, lo vamos a definir y vamos a decir que es la unión de dos o más elementos, ¿ya? Un compuesto es la unión de dos o más elementos. Eso es lo que tú tienes que conocer, ¿ya? Y, y en cuestión de lo que vendría a ser molécula, si le queremos también dar definición, ¿qué vamos a decir de la molécula? De la molécula vamos a decir que es la unión de dos o más átomos, ¿sí? Entonces la molécula vamos a decir que es una unión de dos o más átomos. Ahora, en acá sí que puede estar en letras, me puedes decir, ¿cómo es que yo me tendría que imaginar a los elementos y cómo me tendría que imaginar los compuestos? Y si nos vamos más allá, ¿cómo nos tendríamos que imaginar a estos átomos y cómo nos tendríamos que imaginar a las moléculas? Porque obviamente este nivel de átomos y moléculas, ¿sí? No se pueden distinguir pues a simple vista. Razón por la cual este conjunto, ¿no ven? De lo que vendría a ser los átomos y lo que vendría a ser las moléculas, ¿sí? En ese nivel en el que se encuentran estos átomos y moléculas, se conoce pues en la ciencia como el nivel microscópico, ¿sí? O sea, lo más pequeño, lo que no se puede ver. Nosotros podemos distinguir, o podríamos decir, no sé, si tengo un vaso de agua y podría decir, ah, en este vaso de agua hay, no sé, unas 100 moléculas de agua. ¿Podré decir eso? No, no se puede decir eso, porque los átomos y las moléculas no se pueden distinguir a simple vista. Incluso, para poder distinguirlos, tenemos que utilizar instrumentos súper sofisticados, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ese nivel se conoce como el nivel microscópico en lo que vendría a ser la química como tal, ¿ya? Y todo lo que no corresponde a este nivel de átomos y moléculas, ¿sí? De forma general vamos a decir el nivel macroscópico, ¿ya? Esto es solo un poquito para hacer diferencia si alguna vez has escuchado, microscópico, macroscópico, o en algún momento incluso propiedades macroscópicas, propiedades microscópicas, ¿a qué se estaba refiriendo? Simplemente lo que se puede y lo que no se puede apreciar, ¿sí? Eso es lo que tienes que conocer, ¿ya? Para no hacer un poquito esto tan tedioso, ¿ya? Les voy a mostrar un videito más o menos
que quiero seleccionar unos videos para que puedas entender lo que vendría a ser un átomo como tal, ¿sí? Vamos a reproducir hasta cierta parte lo que vendría a ser el video y vas a notar cómo está explicado de otra manera, pero en esta parte ya vendría a ser con interacción. Entonces tenemos que hacer lo que vendría a ser uso de estos recursos, ¿ya? Entonces, no sé si se puede apreciar. Me van a decir también si es que se escucha, por favor, ¿sí? ¿Ya? Entonces me van a decir si se escucha y si pueden apreciar la pantalla en el video, ¿ya? Esto para que tengas como una ilustración de lo que vendría a ser un átomo y no se te olvide, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿pueden escuchar? ¿Pueden escuchar el video o no? No se escucha, Inge. Buenas noches, Inge, no se escucha. Ya, ya. Entonces, La materia misma está hecha de una colección de diferentes... Claramente explicado, presenta. ya, vamos a ver una parte para que entiendas ¿Qué es un más o átomo menos, y o cómo sea, lo lo sabemos? visualices, lo que vendría a ser Los átomos ¿sí? son los componentes fundamentales de la química. Al igual que los productos horneados están hechos de una colección de diferentes tipos de ingredientes, la materia misma está hecha de una colección de diferentes tipos de átomos. Científicos han descubierto 118 diferentes tipos de átomos, los cuales se conocen como elementos. Los elementos están organizados en una tabla que se conoce como tabla. Acá, algo importante. Si te has dado cuenta, ¿sí? Esa agrupación que te decía. Y ahí veíamos los átomos como si fueran esferitas, si te dabas cuenta, ¿no? Entonces te dice que una misma clase de átomos, o te puedes ir imaginando como esferitas del mismo tamaño y del mismo color, vienen componiendo pues cada uno de los elementos químicos. Y todos estos elementos químicos están representados en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Es esta clasificación que se ha hecho a lo largo de los años, como está explicando, ¿ya? Entonces sigamos. Periódica. Todas las cosas, desde la pantalla del monitor en la que se muestra este video hasta los ojos con los que lo estás viendo, están formadas por átomos, pero un solo átomo es tan pequeño que es imposible verlo a simple vista. Así que ahí lo tienen. Una voz que encontraron en un video en internet afirma que todo está hecho de átomos invisiblemente pequeños. Podrían aceptar ciegamente esto como un hecho y continuar felizmente con su día, ¿verdad? ¿No? ¿Ahora tienen curiosidad? ¿Quieren saber por sí mismos exactamente por qué los científicos creen que saben que los átomos realmente existen? Bueno, para responder estas preguntas, debemos viajar en el tiempo hacia la antigua Grecia. He aquí Demócrito, el hombre a quien historiadores identifican como el primero en proponer de manera clara la idea del átomo. En su época, se pensaba que si se cortaba algún pedazo de materia, como por ejemplo una manzana, sería posible seguir cortándola infinitamente, que no existía un límite para cuán pequeño llegaría a ser el producto. Por razones que no son completamente acordadas por historiadores, este concepto no sentó bien con Demócrito. Por el contrario, él insistía que en algún punto se encontrarían unas partículas tan pequeñas y tan indestructibles que no se podrían dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incortable o indivisible. Demócrito en Ya, realidad no tenía... ya, vayamos a lo que vendría a ser aspectos fundamentales, ¿sí? Vamos a volver a lo que vendría a ser ya estos conceptitos. Si has un poquito visualizado, pues, te has dado cuenta que es como los átomos los podemos encontrar en ese nivel donde si hiciéramos como un subextremo en las cosas, ¿sí? Si te has dado cuenta. Para ilustrarte de una mejor manera, ¿sí? Tal vez acá mismo en los apuntes que vamos a ir desarrollando, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que saber? O sea, sabemos que un elemento está conformado por varios átomos, incluso un número demasiado grande, que después lo vamos a conocer, ¿sí? Pero del elemento, ¿sí? Cuando te digo que está conformado por átomos, tenemos que decir que está conformado por una misma clase de átomos. O sea, el elemento está formado por una misma clase de átomos. ¿Ya? Está formado por una misma clase de átomos. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? ¿Cómo nos tenemos que imaginar los átomos? Ya lo habíamos visto un poco en lo que vendría a ser el video. Nos tenemos que imaginar como si fueran esferitas. ¿Sí? Entonces, en acá podemos decir acerca de las esferitas, vamos a poner como redonditos, pero tienen que ser pues redonditos de un mismo color, ¿sí? Entonces, si los redonditos, ¿sí? O las esferitas
son del mismo color y del mismo tamaño, entonces, ¿eso qué significa? Que todos estos átomos pertenecen a un determinado elemento. Nosotros podemos decir ya estos átomos que sean el elemento número 1, si quieres, ¿ya? Pero obviamente, en la historia, a esos elementos o a esa misma clase de átomos les han ido dando, pues, los respectivos nombres, ¿sí? Los diferentes nombres que se encuentran en la tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? Pero así nos tenemos que imaginar más o menos lo que vendría a ser o bueno, lo que vendrían a ser los átomos, ¿ya? Es algo que tal vez no podemos ver a simple vista, pero que está presente, ¿ya? A ver, en un compuesto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? En un compuesto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando te daba la definición del compuesto, te decía que es la unión de dos o más elementos, ¿sí? Y en cuestión de su nivel microscópico, te decía que la molécula, porque recuerda que un compuesto está formado por moléculas, te decía que es la unión de dos o más átomos. Entonces, en cuestión del compuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa unión de dos o más átomos? Entonces tendríamos más o menos el siguiente sistema. Podríamos tener átomos, digamos acá si quieres, de un determinado color, un color rojito, ¿ya? Un átomo de un determinado color, y le vamos a unir con otros dos átomos de otro colorcito, digamos un color gris, color plomo, como lo quieras denominar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué estaría yo generando en esta situación, en este caso? ¿Qué ya tendría acá? Es cierto que sigo teniendo, digamos, acá puedo hacer la cuenta y puedo decir una esferita, dos esferitas, tres esferitas, o si quieres un átomo, dos átomos, tres átomos. Pero ¿qué puedes notar? Acá tengo una esferita más grande, o si quieres un átomo más grande y de un color rojo, si se puede apreciar, ¿no? Y tengo dos átomos de otro color, ¿sí? Porque son un poquito más pequeñitos, ¿ya? Pero estos tres átomos están unidos. Entonces, si están unidos, pues acá ya que tengo que decir, ya no puedo decir simplemente átomos, ahora ya tengo que decir molécula, ¿sí? Ahora ya puedo utilizar ese término de molécula, ¿ya? Y esta representación, ¿sí? De que tengo un átomo rojito y un átomo o dos átomos grises, se asemeja, ¿sí? ¿O qué vamos a decir? Vamos a decir que el átomo de color rojito, ¿sí? Ese va a ser oxígeno y los átomos de color plomito van a ser hidrógeno. Entonces, ¿esta molécula de qué compuesto será? Un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Agua. Agua. Agua, ¿no ves? Agüita. El agua, ¿sí? H2O, ¿ya? Ahora, lo que conocemos por lo general, ¿sí? Todos habremos visto en algún momento, la fórmula del agua, ¿no ve? H2O, ¿sí? Pero muchas veces no conocíamos cómo es que se representaba esta fórmula molecular a este nivel microscópico que te hablo, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Recuerda siempre que en un compuesto yo tengo que hablar de moléculas, ¿ya? En un elemento voy a hablar de átomos. Pues acabo de poner átomos para que noten la diferencia. Y te das de cuenta en los átomos, ¿sí? Si tienes muchos átomos, ponete en el elemento, pero esos átomos no están pues unidos entre sí. Siempre acá hay una distancia. Eso te tienes que recordar, que hay una distancia de separación, ¿sí? Pero en una molécula ya no. O sea, los átomos ya se unen y forman la molécula. Por eso te decía que acá la molécula es la unión de dos o más átomos, ¿sí? Entonces, acá está la diferencia principal entre lo que es átomo y lo que vendría a ser una molécula, ¿ya? De átomo siempre voy a decir de el para elementos y moléculas para compuestos. Y un compuesto sí o sí requiere una fórmula química o fórmula molecular, ¿sí? Incluso acá vamos a notar, ¿cómo puedo yo ir reconociendo a los compuestos, a las moléculas? ¿O cómo es que los vamos representando? ¿Sí? A los elementos y a los compuestos. A los elementos, no te olvides, en la química siempre se lo va a representar con símbolos, ¿sí? Los elementos se representan con símbolos, mientras que los compuestos, ¿cómo se van a ir representando? Con fórmulas moleculares, así se las denomina. Este H2O, ¿qué vendría a ser entonces? Una fórmula molecular. ¿Sí? Fórmulas moleculares. ¿Y cómo se van uniendo esos átomos?
Esa es la información que me brinda la fórmula. ¿Sí? A ver, vayámonos con otro ejemplo en cuestión de lo que vendría a ser molécula. ¿Sí? Pues está claro, está acá. O no es necesario. Veamos un poquito ya aparte de lo que es número de abogado. ¿Estamos bien hasta acá? Si te das cuenta, estamos haciendo desde lo más básico, porque quiero que entiendan bien, ¿sí? Cómo funciona, ¿ya? Estos conceptos, cómo los tienes que ir manejando. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo? Sí, que se entendió. Listo, listo. Ahora, sabemos pues que la cantidad de átomos y moléculas que hay en un determinado elemento, en un determinado compuesto, es demasiado grande, ¿sí? O sea, si yo quisiera, no sé, ponte en cuestión, digamos, acá podemos tener, ahora creo que tengo un grafiquito de lo que vendría a ser, a ver, una botella de agua, ¿sí? Solo viendo ese gráfico, ¿tú me podrías decir qué cantidad hay en esa botella de agua? ¿Me podrían decir alguien la cantidad de moléculas que hay en esta botella de agua? ¿O cómo podríamos determinar? En acá la pregunta sería, ¿cómo podría determinar la cantidad de moléculas que hay en esta botella de agua? ¿Cómo podría determinar la cantidad de moléculas? Y ahí viene la duda, ¿no? ¿verdad? Y ahí viene pues nuestro análisis para los diferentes ejercicios. ¿Cómo podría determinar la cantidad de moléculas que hay en esta botella de agua? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo es que nosotros podríamos determinar la cantidad si es que no la puedo apreciar? ¿O habrá algún dispositivo, algún instrumento de medida que me diga o que me mida las cantidades de moléculas que hay en un determinado cuerpo? ¿Será que hay un instrumento más o menos parecido con las características que te menciono? ¿Habrá un instrumento de ese tipo? ¿Cómo es que podría determinar en un determinado cuerpo? ¿Sí? Alguien me está diciendo con el peso molecular. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué información necesito? Y por lo general, lo que se dice en los ejercicios. ¿Qué es lo que tendría que hacer para este tema de lo que es átomos y moléculas? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya vayamos rapidito. Ya me están diciendo ejercicio directamente. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Voy a considerar siempre lo siguiente. Para elementos y para compuestos. ¿Ya? Va a ser un análisis diferente. Si estoy hablando para elementos, entonces yo voy a considerar algo importante en los elementos, lo que vendría a ser el peso atómico, ¿ya? Entonces acá tenemos que hablar de lo que vendría a ser el peso atómico, mientras que de los compuestos nosotros vamos a hacer un análisis del peso molecular, ¿ya? Para elementos siempre vamos a hacer un análisis del peso atómico y para compuestos del peso molecular. Pero ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que saber entre estos dos conceptos? ¿Ya? El peso atómico, en cuestión ya de ejercicio, es la parte práctica, ¿sí? Siempre va a ser, pues, dato, ¿sí? El peso atómico siempre va a ser dato, ¿ya? Mientras que en lo que vendría a ser compuestos, el peso molecular es lo que yo tendría que calcular. Entonces, el peso molecular es un cálculo que hay que realizar, ¿sí? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Para lo que vendría a ser peso molecular, hay que seguir una secuencia que se repite en cualquier compuesto, ¿sí? Solo necesitas conocer la fórmula y se acaba, ¿ya? Eso sí es importante, ¿ya? Ya, creo que ya se están peleando en cuestión de teoría y ejercicios. Ahorita vamos a hacer, no se preocupen, ¿sí? Lo más importante es que sepan sacar las relaciones en las que es átomos y moléculas. Y ahorita vamos a ver todas las relaciones posibles que puedes obtener en un determinado problema, ¿sí? Porque lo demás, el problema se complica cuando le empiezan ya a juntar con lo que vendría a ser densidades, ¿sí? Y si en algún momento aparecía tal vez otro análisis de factores de conversión y así.
En ahí se va complicando los problemas, ¿sí? Pero muchas veces otros no pueden responder una pregunta de átomos y moléculas porque no saben qué relaciones tienen que hacer, ¿sí? No saben qué relaciones utilizar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ir con calma, ya no se preocupen, vamos a llegar a un ejercicio, ¿ya? Y si quieren tal vez un ejercicio bien complicado, tal vez si nos da el tiempo, vamos a llegar a ese nivel. No podemos irnos, y esto sí, siempre trato de hacerlo de esta manera, que pasar, digamos, sin tener experiencia a un ejercicio demasiado complicado, porque no me va a entender, bueno, la mayoría no me va a entender. Por eso vamos a ir paso a pasito. Vamos a ir con ejercicios bien sencillitos, luego vamos a ir un poquito ya de medio, y si alcanzamos, vamos a ir a algo más complejo, si quieres hasta el examen pasado. ¿Ya? No había ningún problema. La clave es en el análisis. Cuando a veces decimos que el examen estaba demasiado complicado, no le entendí ni siquiera la pregunta, es porque nos falta análisis, ¿sí? Nos falta comprensión de lectura, ¿ya? Y muchas veces creemos que es algo bien complicado, pero simplemente era utilizar una ecuación que ya conocíamos, pero no sabíamos cómo utilizar. Y en ahí está la diferencia, ¿sí? En ahí está la diferencia, ¿ya? Con calma, muchachos, paso a pasito, ¿ya? No nos apresuremos, ¿sí? No nos apresuremos. Entonces, acá te daba que los elementos siempre hago análisis de peso atómico y en los compuestos lo que vendría a ser peso molecular. Pero, antes de que nada, vamos a hacer en otra página, ¿ya? Algo que quiero que entiendas. ¿De qué relaciones yo puedo obtener de cierta información? Sí, para átomos. Por ejemplo, si voy a hablar de un elemento, voy a hablar obviamente de átomos. Pero resulta ser que en algunos ejercicios, y esto en un examen, o sea, lo puedes notar en exámenes pasados, ejercicios de exámenes pasados, resulta ser que no solo tienes que analizar en un elemento los átomos, sino que también tienes que analizar cantidad de protones, cantidad de electrones y cantidad de neutrones. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ya? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Vamos a hacer la representación de un elemento. Si quieres, acá voy a poner análisis de un elemento. Así lo voy a anotar, ¿ya? Análisis de un elemento. Para que me entiendas cuál es el procedimiento que debería realizar y las consideraciones que debería tomar en cuenta cuando tengas un elemento, neutrones de un elemento y así sucesivamente. Y cuál va a ser el análisis que tengo que realizar ya para un compuesto, cuando ya me hable de moléculas. Voy a hacer esta diferencia y voy a obtener diferentes relaciones, ¿ya? Por eso lo voy a poner de esa manera. ¿Se entiende, no? O te lo pongo simplemente análisis de un átomo. De forma general voy a poner análisis de un elemento, ¿sí? ¿Se entiende, no, muchachos? No, les voy a pasar, no se preocupen, ¿sí? Les voy a pasar los apuntes, no se preocupen, ¿sí? En PDF lo voy a convertir y de ahí les voy a pasar, ¿sí? Ya, el de la clase del día de hoy, ¿ya? Pues acá, análisis de un elemento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que considerar del elemento? Primero, ¿sí? Para poder, no sé, si en algún momento me dice protones, electrones, neutrones, cantidades, y tengo que calcular, ¿no ves? Lo tengo que calcular. Yo tengo que considerar lo que se conoce como representación de un elemento, ¿sí? Para ese análisis. Ahorita vamos a hacer las relaciones, porque al final de cuentas, átomos y moléculas voy a obtener relaciones, ¿sí? Representación de un elemento. Pero esta representación de un elemento, o sea, el análisis, y esto quiero que entiendas, ¿ya? En esta parte de representación del elemento, el análisis es para un átomo del elemento, por si acaso. El análisis es para un átomo del elemento. La representación que se usa es para un átomo de ese elemento, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que en cuestión de la representación del elemento, ¿qué es lo que voy a tener de forma general? Siempre voy a tener el símbolo del elemento, ¿sí? Y voy a tener acá dos numeritos, dos valores numéricos, que los vas a conocer como A y Z en su forma más sencilla, ¿sí? Y en acá, ¿qué es lo que tienes que saber? ¿Sí? Que ese A se conoce como el número de masa, ¿sí? Y ese Z se conoce como el número atómico, ¿ya? Pues ahí tenemos el número de masa y tenemos el número atómico. Pero si te quieren complicar en el examen, ¿sí? No solo va a ser pues con esta representación, sino que adicionalmente a esta representación se le va a añadir un parámetro más. ¿Y cuál va a ser ese parámetro? El parámetro de la carga, ¿sí? Entonces resulta ser que te dan un elemento
con una carga. Y esta carga podría ser, obviamente, positiva o negativa. Y si en algún momento tenemos que utilizar términos, no te olvides siempre que los elementos con una como cationes, de forma generativa, entonces se le va a conocer como una. Esto en cuestión de términos. No te, y tu cation es un elemento que ya tiene una carga positiva. ¿Sí? ¿Ya? Anión, un elemento con la carga negativa. ¿Ya? Entonces, esto es de forma general. Pero ahora sí, vayamos a algo más específico, porque nos interesan las relaciones. ¿Ya? Porque esto lo podemos desarrollar un poquito más lo que es estructura atómica, pero acá no, el objetivo no es tanto la estructura atómica, sino las relaciones que necesito para resolver ejercicios de átomos y moléculas. ¿Sí? Vayamos con lo que vendría a ser un ejemplo. ¿Ya? Digamos el oxígeno. Oxígeno 816. ¿Ya? Si tienes esta información, entonces, ¿qué es lo que puedes obtener tú? ¿Sí? Esto es lo importante acá, ¿ya? Esto es lo importante. Con la información de lo que vendría a ser, ¿sí? El Z, el número atómico y lo que es número de masa, yo puedo determinar cantidades de protones, neutrones y electrones. Ahora, me pueden decir, pero ¿acaso nos ha dicho qué son pues los protones, los neutrones y los electrones? ¿Ya? Antes de irnos con el ejemplito, ¿sí? No te olvides que en un átomo, ¿sí? Hasta cierto punto la historia se creía que el átomo era lo indivisible, o que la parte más pequeña de la materia, que no puede existir nada más pequeño que esa partícula denominada como átomo, ¿sí? Pero resulta ser que ya con el avance de la tecnología, han ido descubriendo partículas mucho más pequeñas que el átomo, a los que se denominan como partículas subatómicas, ¿sí? ¿Y quiénes son estas partículas subatómicas? Vendrían a ser los protones, los neutrones y los electrones, ¿sí? Donde cada partícula subatómica tiene su particularidad. Los protones vendrían a tener una carga positiva, ¿sí? Los neutrones sin carga y los electrones una carga negativa, ¿sí? Ahora, me interesa pues conocer en un átomo la cantidad de protones, neutrones y electrones, pero ¿cómo es que yo voy a obtener esas cantidades? Y para eso se necesitan tres ecuacioncitas que son claves para este análisis, ¿sí? Para lo que vendría a ser número de protones, ¿sí? No te olvides que la cantidad de protones va a ser igual a lo que ven atómico, entonces puedes determinar cantidad de protones. Y ahí tendríamos esa ecuación número 1. Para neutrones, acá lo voy a arreglar. En los textos te va a aparecer simplemente, que el número de masa vendría a ser número de protones más número de neutrones, o cantidad de protones más cantidad de neutrones, ¿sí? Esta es la definición principal, ¿sí? Y ahora, ¿por qué en el número de masa solo aparecen protones y neutrones? Porque esto tiene que ver también con el núcleo atómico, ¿sí? Recuerda que los protones y los neutrones, ¿sí? Se encuentran en el núcleo atómico, mientras que los electrones se encuentran alrededor del núcleo en los diferentes niveles de energía, ¿sí? Pero esto ya se profundiza más en lo que vendría a ser la estructura atómica. Y no estamos en la estructura atómica, ¿ya? Pero sí, acá voy a operaciones, ¿sí? Pero primero siempre tengo que conocer cómo puedo calcular o determinar esta cantidad de protones, neutrones y electrones. Eso es importante para mis relaciones, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer, no te preocupes. Entonces, de acá, digamos, despejando, el número de neutrones simplemente sería, ¿sí? Este número de protones que estaba sumando al otro lado va a pasar a restar. Entonces, y como sé que el número de protones es lo mismo que el número atómico, entonces vamos a decir número de neutrones es número de masa, ¿sí? Ese número atómico. Y ahí tendría mi ecuación número 2. Esto con el objetivo de determinar cantidad de protones, neutrones y electrones, ¿sí? Por si acaso. Ese es mi objetivo, determinar cantidad de protones, neutrones y electrones. Para lo que vendría a ser la cantidad de electrones, ¿cuál va a ser la ecuación que voy a utilizar? Va a ser la siguiente. La cantidad de electrones va a ser igual al número atómico menos la carga del elemento. Entonces, si conocieras la carga, entonces ahí tienes que tener mucho cuidado. Lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué voy a poner entre paréntesis a la carga? Porque tengo que respetar su signo, ¿ya? Si me dicen positivo o negativo, pues acá te ponía, ¿no? La carga puede ser positiva o negativa. Así que hay que tener mucho cuidado.
No te preocupes, vamos a hacer dos ejemplitos para el cálculo y las diferentes relaciones que puedes obtener, ya que ya puedes utilizar en un ejercicio de átomos y moléculas. ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser la ecuacióncita número 3, ¿ya? Voy a considerar esas tres ecuaciones. Ahora sí vayamos con un ejemplo. Primero, un elemento neutro, es decir, sin carga. Digamos un oxígeno 816, ¿ya? Ahora sí, en función de estas tres ecuaciones, puedo determinar las cantidades de protones, neutrones y electrones que tiene el oxígeno, ¿no? Entonces, en acá vamos a decir cantidad de protones, cantidad de neutrones y cantidad de electrones, ¿ya? Listo. Entonces, no es algo tan complicado, solo tengo que hacer uso de esas tres ecuaciones, pero antes siempre tengo que identificar mi número atómico y mi número de masa, ¿ya? Ahora, es cierto que incluso esto, mucho cuidado en el examen. Lo correcto sí sería que los dos números estén en las respectivas posiciones. Es decir, en la parte superior izquierda, el número de masa, y en la parte inferior izquierda, el número atómico. Sí, pero si en algún momento te lo desordenan, siempre vas a decir, de los dos valores numéricos, un número va a ser el mayor y el otro va a ser el menor. Si es que te lo desordenar, ¿ya? Y vieras dos valores numéricos al lado del símbolo de un elemento, como este caso, ¿sí? Es un O que parece ser oxígeno y tienes dos números, dos valores numéricos. Entonces dices, el de mayor valor, ¿sí? El de mayor valor siempre va a ser número de masa y el de menor valor siempre va a ser el número atómico, ¿ya? Si es que te lo desordenan las posiciones, ¿ya? Pues vas a identificar de esa manera. Número mayor, número de masa, número menor, número atómico, ¿ya? Entonces, una vez identificado, ahora sí puedo hacer el cálculo utilizando las ecuaciones. Lo haremos rapidito, no son ecuaciones complicadas, ¿no? Entonces, acá decimos, número de protones es lo mismo que el número atómico. Ah, pero el número atómico para el oxígeno es 8, ¿no ven? Ah, entonces acá puedo decir, ¿cuántos protones tenía el oxígeno? 8. Listo. Luego, neutrones, ecuación número 2. Me decía número de masa menos 7. O sea, básicamente es como la resta de estos dos números. El valor mayor menos el menor. Eso para neutrones. 16 menos 8, ¿cuánto sería? Ah, 8 también. ¿Sí? Estoy utilizando la ecuación 2. Si quieres, puedes poner completito, ¿no? Puedes decir, la cantidad de neutrones es igual a menos 7. Como A acá para el oxígeno vendría a ser 16 y el número atómico es 8, entonces pongo 16 menos 8 y eso sería igual a 8. Por si acaso estoy haciendo ese procedimiento. Pero que obviamente cuando ya dominamos, lo hacemos mentalmente, ¿sí? No habría ningún lío si vas anotando, no te preocupes, está bien, ¿sí? Ahora, el número 3 nos dice la cantidad de electrones. Pero como en acá no tengo carga, pues vas a decir, número de electrones vendría a ser igual al número atómico menos paréntesis la carga. Pero para este caso no hay carga, ¿no ven? Acá no veo ninguna carga, ¿sí? Entonces se supone que esa carga vendría a ser igual a C. Entonces, el número de electrones es lo mismo que el número atómico. En el oxígeno el número atómico era 8. Y listo, ya se encuentra la cantidad. Ahora es cierto que en acá la cantidad de protones, neutrones y electrones es exactamente la misma, ¿sí? Pero en cuestión ya de relaciones, lo tengo que poner de la manera siguiente, ¿sí? Entonces, todo este análisis, ojo, ¿qué te he dicho que en la representación del elemento, el análisis, ¿para qué es? ¿Para qué cantidad de átomos te he dicho? Está anotado acá. Te he dicho para átomo, ¿sí? ¿Eso qué significa? O sea, ¿sí? Hay 8 neutrones en un átomo de oxígeno y hay 8 electrones en un átomo de oxígeno, ¿sí? Por si acaso es en un átomo, no te olvides. Entonces, mis relaciones, porque yo en átomo, pero lo importante es obtener esas relaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que voy a obtener? Y van a ser 3 para protones, neutrones y electrones, ¿sí? Entonces, vamos a decir que 8 protones, ¿sí? 8 protones de qué elemento. Y ahí tenemos que especificar siempre, cuando voy a trabajar con relaciones, ¿sí? Siempre tengo que especificar. Entonces vamos a decir 8 protones de oxígeno, y voy a poner ahí el O para oxígeno, ¿sí? Hay en un átomo de oxígeno. Y eso lo voy a poner como la línea divisoria, es decir, ese cociente, ¿ya?
O sea, lo estoy transformando en lo que vendría a ser la respectiva relación, ¿sí? La división. No te olvides, relación es división en matemáticas. Los 8 protones de oxígeno hay en un átomo de oxígeno. ¿Sí? Primera relación. Segunda relación, para neutrones. Yo sé que también 8 neutrones de oxígeno hay en un átomo de oxígeno. Esa vendría a ser la segunda relación. ¿Sí? Y la tercera relación, ¿cuál sería? Para electrones, ¿no ven? Y para electrones tendríamos lo siguiente. Voy a poner más acá. Primera relación, que vendría a ser la segunda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a poner ya? Para separar. Y la última relación, ¿qué me dice? Que 8 electrones de oxígeno hay en un átomo de oxígeno. Ahora en acá, algo que sí tal vez podríamos omitir vendría a ser lo del oxígeno, porque en cuestión de protones, neutrones y electrones, no es que los protones son exclusivos de oxígeno, o no es que los neutrones sean exclusivos del oxígeno, o no es que los electrones igual sean exclusivos de oxígeno, ¿sí? Sino que en acá puedes poner de esta manera para no equivocarte de que estás haciendo tu análisis para ese elemento, para el oxígeno, o simplemente podrías poner 8 protones, ¿sí? ¿Se está entendiendo? O sea, lo puedes poner como no lo puedes poner, no habría ningún lío, porque en el problema te va a especificar cuántos protones o determinar la cantidad de protones que hay en cierta cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Acá ponemos un ejemplito así sencillito, rapidito. O sea, ¿cómo yo voy a trabajar con estas relaciones? ¿Sí? ¿Qué tal si me dicen lo siguiente? La cantidad de protones que hay en, digamos, 50 gramos de oxígeno atómico. Y hay dos puntitos y te da la representación. Oxígeno 8, 16. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Ya? Acá, pero te da la relación solo entre un átomo con lo que vendría a ser la cantidad de protones, neutrones y electrones. Pero no nos explica acerca de lo que vendría a ser la masa, dónde está, o sea, de cómo voy de masa a átomos. ¿Sí? Y eso es lo que nos faltaba, ¿ya? Eso es lo que nos faltaba. Para este caso, tendríamos que considerar lo que vendría a ser el número de Avogadro. ¿Sí? Acá, al ladito, antes de resolver ese ejercicio, acá lo voy a anotar, ¿sí? Lo que vendría a ser el número de Avogadro. Entonces, ¿qué es el número de Avogadro? ¿Ya? El número de Avogadro es un número mágico, pero que ha sido producto de una